Pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro seminario del día de hoy, que habla sobre el proceso de evaluación para quienes quieran entrar al tema de certificarse o evaluarse en el estándar de competencia 081, manejo higiénico de los alimentos. Durante todos estos meses hemos platicado un poquito sobre diferentes estándares, pero principalmente nos hemos enfocado mucho al tema de la belleza, o en este caso la cosmética, la cosmetría. Empezamos a introducirnos poco a poco en el tema de la alimentación con el estándar de competencias 998, que fue el de sesión de coaching en alimentación. Y pues bueno, hoy toca hablar un poquito más sobre algunos temas que ya van un poco más allá de solo la parte cosmética, belleza o alimentación, ¿no? Que esto es un poquito más a nivel industrial, ¿no? O empresa, que al final puede aplicar para a lo mejor establecimientos un poco más pequeños, pero de igual forma ya es un campo un poco diferente al que hemos estado tocando en los últimos meses. Para quienes no han escuchado algunos de los seminarios que se han dado anteriormente, pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito sobre qué es el conocer. Me imagino que a muchos les llamó la atención o a quienes estén interesados les llamó el tema de manejo higiénico, pero no saben tal cual qué es el conocer o cómo hacer un proceso de evaluación, cómo obtener un certificado avalado por SEP Conocer y demás. Entonces voy a empezar a introducir un poquito este tema y poco a poco vamos a hablar sobre el proceso de evaluación, conocimientos, qué materiales, en qué lugar se puede desempeñar mi proceso de evaluación y demás. Entonces, entonces, hablando de qué es el conocer, es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es una entidad paraestatal sectorizada por la Secretaría de Educación Pública, con un órgano de gobierno tripartita que representa a los trabajadores, empresarios y gobierno. El conocer tal cual va a promover la agenda de capital humano para la competitividad y productividad. Es por eso que dentro del catálogo o dentro de las alineaciones, ofertas educativas que tiene, pues se enfoca en diferentes sectores para poder ampliar un poquito más esta parte de productividad y competitividad en México. Trabaja para mejorar la alineación de la oferta educativa con los requerimientos del sector productivo, educativo, social y gobierno del país. Son la entidad del gobierno federal que reconoce los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de una persona adquiridas durante el trabajo o a lo largo de su vida con certificaciones nacionales y oficiales. O sea que quienes trabajen dentro de este campo que es el manejo higiénico de los alimentos, comedores industriales, restaurantes, cafeterías y demás, pueden tener este aval o este certificado y tener un reconocimiento a nivel nacional. Asimismo, sea que trabajes en un comedor industrial en Toluca o que te vayas a trabajar a un comedor o algún área en Cancún, va a tener validez en ese lugar, ¿no? Y obviamente va a tener un reconocimiento a nivel curricular. Cuando me refiero a que reconoce conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, hay quienes de repente llegan a tener como la duda en si necesariamente deben de tener una licenciatura o deben de tener algún documento que avale que tienen el conocimiento en el área que están explotando en este sentido. Y la respuesta es no necesariamente. Posiblemente hay quienes estén aquí que sean higienistas, supervisores, gerentes de comedor industrial, barman, cocineros, chefs y demás que tengan el conocimiento, tengan una licenciatura o algún certificado previo, o hay quienes se forjaron mediante pues la práctica. En este sentido, pues sería un conocimiento empírico, y para poder tener algo que pueda como justificar todo este conocimiento, pues justamente puede ser con este tipo de evaluaciones y tener un reconocimiento más oficial, ¿no? A todos esos años de experiencia y práctica que ha tenido durante esta área.
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación, que en este caso es el CONOCER, decíamos que es una institución del Estado mexicano sectorizada a la Secretaría de Educación Pública, que coordina y promueve el Sistema Nacional de Competencias para que México cuente con empresarios, trabajadores, docentes y estudiantes y servidores públicos más competentes. El Consejo Nacional de Competencias y el Sistema Nacional de Competencias cuentan con más de 1,000 estándares en diferentes sectores. Entonces, pues uno de esos, pues prácticamente va a ser el área de turismo, manejo higiénico, comedores industriales y demás. La estrategia del CONOCER incluye un modelo de evaluación y certificación de competencias y por ello cuenta con una red de prestadores de servicios conformada por cámaras empresariales, gremios sindicales, asociaciones de empresas, instituciones educativas públicas y privadas, institutos de capacitación para el trabajo, dependencias de gobierno federal, estatal y municipal. El CONOCER va a impulsar que las personas se certifiquen o que certifiquen sus competencias laborales mediante un proceso de evaluación donde deberán demostrar justamente toda esta práctica, estos conocimientos, la práctica, habilidades, destrezas, todo lo que han adquirido a través de su formación o durante su vida laboral, pues la tienen que implementar en una evaluación para saber si de verdad pueden ser acreedores a este certificado. Las certificaciones podrán ser verificadas en el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas, que en este caso es el RENAP. Si tienen dudas, pueden meterlo así tal cual, hay que googlearlo. Metemos RENAP y ahí pueden meter, si es que conocen a alguien que ya tenga una certificación o que haya pasado por un proceso de evaluación como este en cualquier estándar. Pueden introducir el CUR de esta persona y de esta manera ver cuántas certificaciones tiene, quién lo evaluó, en qué centro de evaluación pudo hacer su proceso y demás. Entonces, si ustedes o la persona que esté interesada en hacer este tipo de procesos terminan con un resultado positivo, favorable, no solamente van a obtener el certificado, sino que también van a tener la oportunidad de quien esté interesado en ver cuál es si tienen esa certificación, se vayan al RENAP y ahí ustedes aparecer dentro de la plataforma. ¿Qué beneficios voy a obtener si es que hago un proceso de evaluación de este estilo? Por supuesto, mejores salarios. Posiblemente hay quien sea supervisor o higienista en este momento y quien quite y más adelante pueda tener la oportunidad de ser gerente, ¿no? Mejores empleos, que tengas movilidad laboral, puesto que les decía que esto es a nivel nacional y va a tener validez en cualquier parte de la República, reconocimiento en tu trabajo. De hecho, hay lugares de trabajo que ya empiezan a promover este tipo de certificaciones para que todos sus trabajadores los tengan. Y pues superación personal, porque este documento te va a dar validez curricular en cualquier lado donde te encuentres. Al certificarse, pues están contribuyendo a mejorar su desarrollo personal y profesional. ¿Conviene o no certificarme? Pues claro que sí, al final es un peldaño más, es una certificación, es más allá de lo que pudieran tener a lo mejor otros 100 licenciados en nutrición, otros 100 chef, otros 100, o sea, a diferencia tal vez de alguien más, esto me ayuda a tener como mayor valor curricular, es un peldaño y es una forma en la que yo también me hago competente en el campo laboral ante pues los miles de profesionales que salen día con día, ¿no? Entonces, va a mejorar el desarrollo personal y profesional, te conviertes en un trabajador con mayores oportunidades para competir en un mercado laboral exigente, ya que las empresas requieren saberes, habilidades y destrezas certificadas. Un certificado de competencias reconoce el saber hacer de una persona, independientemente de la forma en la que se haya adquirido el conocimiento. Es por eso que les comentaba que pudiera ser que solamente estén laborando, que hayan laborado durante 20 años, 30 años en un lugar donde se dedican a la manipulación de alimentos u ofrecen algunos servicios en donde no se integren tanto alimentos como bebidas
y no tienen un reconocimiento o un certificado o algún documento que lo avale, pues bueno, entonces ya obtuve un conocimiento durante 30 años de forma empírica, por así llamarlo, y con el certificado puedo comprobarlo. El certificado de competencias es un documento oficial donde se acredita a una persona como competente de acuerdo a lo establecido en un estándar de competencias y se encuentra en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Cabe destacar que este certificado es avalado por la Secretaría de Educación Pública, la SEP, a nivel nacional, ¿no? Que era lo que mencionábamos hace rato. Entonces, ¿cómo sería mi proceso de evaluación? De manera general, o sea, la descripción de manera general, ahorita se las voy a dar y poco a poco me voy a ir enfocando a cómo voy a hacer mi proceso de evaluación en manejo higiénico. De manera general, tenemos que preparar la evaluación de la competencia del candidato, ¿no? En este caso, va a haber ciertos procesos después de que el candidato quiera pedir como la oportunidad de hacer esta evaluación. Se tiene que recopilar evidencia de la competencia del candidato, emitir el juicio de competencia del candidato y presentar los resultados de la evaluación de competencia del candidato. En este caso, supongamos que alguien sale interesado en evaluarse o en certificarse en este estándar, que es el ECO 081, manejo higiénico de los alimentos, y trabaja en un comedor industrial o trabaja en alguna fonda, cafetería, no sé, en donde requiera este tipo de documentación, se puede comunicar a su centro de evaluación más cercano. En este caso, nosotros, ILET, ofrecemos este tipo de evaluaciones. Y para poder confirmar o para poder saber si el candidato pasaría sin ningún problema su evaluación, se le realiza un examen diagnóstico. Este examen diagnóstico es aplicado por un evaluador independiente. Obviamente son evaluadores que se encuentran dentro de la institución o de nuestro centro de evaluación. Y después de obtener los resultados de ese examen diagnóstico, se le dice al candidato los resultados, obviamente se les hace conocimiento y se le comenta cuál es el siguiente paso. En este caso, si el resultado no fue tan favorable, pues tendríamos ahí que optar por una alineación del estándar, ¿no? Tal vez sí tiene los conocimientos, pero no salió con un buen resultado en el examen por nervios o por cualquier situación, entonces se apoya al candidato con una alineación, se le explica cómo va a ser el proceso, en dónde tuvo fallas y demás, se le vuelve a aplicar su examen diagnóstico y si sale favorable, entonces ya iríamos al proceso de evaluación. En caso de que el candidato no llegara a salir con un resultado favorable, entonces, pues bueno, ya se sugeriría tal vez que tome algún curso o que buscar la manera de apoyarlo para reforzar los conocimientos que ya tenga trabajados, ¿no? Para quienes resulten con un resultado favorable, de manera inmediata se pueden ir al proceso de evaluación. Su evaluación va a constar de dos, se podría decir exámenes, uno es teórico y otro es práctico. En el caso del teórico se aplica un examen tal cual. El proceso de evaluación, tomando en cuenta la parte práctica y la parte teórica, va a ser aproximada de 3 horas. Y la otra parte del proceso va a ser un examen práctico, por así decirlo, una evaluación práctica, en donde nosotros acudimos a sus centros de trabajo. En caso de tener la experiencia y no tener un centro de trabajo donde puedan hacer su examen, bueno, entonces ya se tendría que llevar a cabo este acuerdo con el evaluador que pertinente o que se les asigne, y se buscaría la manera de asignar un espacio para poder hacer su proceso de evaluación práctico. Este proceso de evaluación pues tiene que llevar, no va a ser nada distinto a lo que hacen todos los días. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que se observa en este proceso de evaluación. Se les hace la parte práctica, obviamente vamos a ir a ver cómo reciben o cómo verifican la llegada de sus víveres, cómo es como almacenan, cómo es que hacen un proceso de lavado, desinfección de utensilios, de alimentos. Ahorita
profundiza un poquito más en esto y después de hacer o de obtener el resultado de ambas evaluaciones, se le comunica al candidato si es competente o no. Si es que sí es competente, entonces esto ya se pasa a otro proceso donde se verifica a través, en el centro de evaluación, a través de un equipo de trabajo, si es que sí es competente el candidato, y si es así, ya se empieza a generar a través de nuestro centro de evaluación el proceso para que pueda obtener nuestro candidato el certificado. Se da un aproximado de tiempo de 3 meses para que les llegue su certificado. Sin embargo, de manera personal, a mí me ha tocado ver que llega hasta en un mes, ¿no? Pero bueno, para no tenerlos esperando, les damos un lapso de tiempo de 3 meses, que es lo recomendable. Después de hacer el proceso de evaluación, se sugiere que no pasen más de 90 días para que ustedes obtengan su certificado. Entonces, el propósito del estándar, al menos de del 081, es servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan como manipuladores de alimentos, cuyas competencias incluyen la verificación, lavado, desinfección, tanto de instalaciones, equipos, utensilios. Verificamos también, o se verifica también dentro del estándar, la recepción, almacenamiento y preparación higiénica de las materias primas, alimentos y bebidas, a fin de minimizar las causas de contaminación y reducir los riesgos a adquirir por parte de los comensales adquieran alguna enfermedad transmitida por alimentos. Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación para quienes se dediquen a la capacitación dentro de esta área y de formación basados en los estándares de competencia. Sabemos que hay quienes son gerentes, supervisores, higienistas que se dedican a la capacitación de estos lugares de manera específica, más cuando van a obtener tal vez o los van a preparar para poder adquirir no sé, alguna certificación, ¿no? Por parte de sus lugares de trabajo, que tiene que ver más con enfocados con el tema de manejo higiénico. Y para poder adquirir estas certificaciones por parte de este lugar de trabajo, pues necesitan hacer una capacitación previa. Pues bueno, el estándar también puede apoyar o puede darles como un poco más de habilidad, destreza y demás para poder desempeñarlo de manera favorable. En cuanto a la descripción del estándar, para efectos de este estándar, que es en específico para manipuladores de alimentos o para quienes se encargan de la supervisión de la manipulación de alimentos, es en toda persona que por su actividad laboral se encuentra en contacto directo con las materias primas, alimentos y bebidas, en sus etapas de recepción, almacenamiento y preparación para su servicio. La adecuada manipulación de los alimentos desde que se producen hasta que se consumen, incide directamente sobre la salud de la población. Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los alimentos y la producción de enfermedades transmitidas a través de estos. Las medidas más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las higiénicas. La actitud del manipulador juega un papel de vital importancia para prevenir la contaminación de los alimentos, ya que en la mayoría de los casos es el manipulador el que interviene como vehículo de transmisión por actuaciones incorrectas que provocan la contaminación del mismo. Prácticamente el manipulador es el responsable y el que debe de procurar todos los procesos que se lleven a cabo mientras se recibe y se manipula el alimento, obviamente de manera higiénica, y para eso debe de tener los conocimientos necesarios para las buenas prácticas sanitarias en los procesos que acabo de mencionar anteriormente, para que podamos ofrecerle a un comensal la calidad o las condiciones de calidad que se merecen y que exigen, obviamente. El presente o estándar de competencias se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social. ¿Quiénes pueden evaluarse en este estándar? Les decía hace un momento, licenciados en nutrición, licenciados en gastronomía, quienes funjan como supervisores, higienistas, gerentes de comedor industrial, cocineros, auxiliares de servicios de alimentos y bebidas, panaderos, pasteleros, quienes preparan comida rápida, cocineros tanto de restaurantes como de comedor industrial,
mayoras, ayudantes de cocina, ayudantes de comedor, barman, capitán de restaurante y demás. Todos los que se dediquen a la manipulación de alimentos y bebidas, ¿sale? Para poder hacer este proceso de evaluación, pues se pide que el candidato cuente con ciertas situaciones reales o simuladas para poder llevar a cabo su proceso de evaluación, que era lo que les comentaba hace ratito. Justamente si tienen un lugar de trabajo donde se pueda hacer la observación o qué es lo que hacen durante su día a día, mucho mejor para poder llevar a cabo una evaluación más real. Si no, en este caso se haría una simulación de lo que hacen durante su día a día dentro de un comedor o dentro de su área de trabajo. ¿Qué es lo que el evaluado debe de tener durante este proceso? Obviamente su uniforme. Quienes están dentro de esta área saben que deben de llevar zapatos antiderrapantes, dependiendo del comedor industrial en donde laboren o el área donde laboren. Si es a nivel hospitalario, sabemos que también se pide que el uniforme pues sea blanco, dependiendo el área, no todos los hospitales lo piden así. Nosotros nos adecuaríamos a las reglas que tienen dentro de su comedor o del área donde laboren. Batas, si es que así lo requieren, o filipina, dependiendo del área donde se encuentren, con material específico, algodón y demás, o como lo asignen en su área de trabajo. Pero bueno, deben de tener uniforme y zapato antiderrapante. Ropa de trabajo completa, contar con termómetro bimetálico, porque también se corrobora que sepan tomar la temperatura, obviamente termómetros de vástago y que pues sean termómetros que nos ayuden a ver cómo miden la temperatura en barra fría, barra caliente, presentación personal pulcra, que quienes trabajan ahí dentro también sabemos que las mujeres deben de llevar ciertos lineamientos y los hombres también. Si es que debes de llevar el cabello recogido, sin maquillaje, con las uñas cortas, en el caso de los hombres sin barba, con el cabello corto, peinado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también se toma en cuenta durante el proceso de evaluación, sin presentar enfermedades respiratorias y o gastrointestinales, ¿no? Durante este proceso de evaluación, también se toma en cuenta que el candidato pues vaya lo más sano posible para poder llevar a cabo este proceso. Les decía que la duración estimada de la evaluación va a ser en un inter de 3 horas y la evaluación para este estándar se aplicará a candidatos que tengan habilidades, conocimientos o experiencias en el manejo de alimentos en el área de recepción, almacenamiento y preparación. Para poder llevar a cabo esta evaluación tomamos en cuenta 3 elementos. El primero es recibir higiénicamente materias primas, alimentos y bebidas. El segundo elemento es la forma de almacenar, obviamente de manera higiénica, todo lo que se recibió, materia prima, alimentos y bebidas. Y el elemento 3, aplicar prácticas de higiene en la preparación de alimentos y bebidas. De manera específica, en el tema del recibimiento de las materias primas, pues sabemos que cuando llega nuestro abasto, quien nos lleva el abasto pues debe de cumplir con ciertas características. El espacio donde lleva nuestros productos debe tener ciertas características. Ahorita sabemos que es un seminario de corto tiempo, entonces no me voy a meter tanto, pero ustedes saben, o quienes se dedican a este tema, pues sabemos que el carro que nos lleve nuestro abasto debe de tener el termómetro, que ese termómetro debe de venir limpio, debe de venir funcional, que debe de venir también espacioso, limpio y demás. Entonces, tenemos que verificar las condiciones físicas y de operación de las áreas de recepción. El siguiente, tanto de recepción como de lo que nos están entregando. Verificar el estado y ajuste del termómetro bimetálico, tanto de quien nos está dando nuestro abasto como nosotros que estamos recibiéndolo. Acuérdense que antes de hacer cualquier o medir cualquier temperatura, tenemos que ajustar nuestro termómetro. Verificar las condiciones de las materias primas, alimentos y bebidas. Sabemos que los alimentos deben de cumplir con ciertas características. Si me entregan a lo mejor pollo, no lo voy a recibir con la piel pegajosa, con un color verduzco, con un aroma que no es característica del pollo fresco y demás. Rechazar materias primas, alimentos y bebidas no aptas para uso, consumo o preparación
preparación, que en este caso debemos de tener nuestra área de rechazo y los alimentos que se deban de regresar, se regresen. Rotular las materias primas, alimentos y bebidas. Sabemos que se tiene que colocar, o bueno, para empezar, verificar la fecha de caducidad y rotular nuestro alimento para saber qué día entró, cuál es su fecha de caducidad, cuál sería en este caso la fecha de consumo preferente, ¿no? En cuanto al almacenamiento de materias primas, alimentos y bebidas, pues tengo que verificar las condiciones físicas y de operación de las áreas de almacenamiento. Tengo que ver que el área donde voy a almacenar mis alimentos que estoy recibiendo, pues que estén limpias, que estén, que no tengan ahí oxidación, ¿no? Si es que donde voy a colocar mis productos es de metal, que tengan cierta distancia de separación de paredes, pisos, techos, que cuente mi almacén con sistema PEPS, el sistema de primeras entradas, primeras salidas, acomodar los materiales, las materias primas, alimentos y bebidas y verificar la temperatura de las materias primas, alimentos y bebidas refrigerados, congelados antes de su uso. Acuérdense que también si es que vamos a almacenar en congelación y refrigeración, pues esto debe de llevar una bitácora. Realmente esto no es complicado. Quienes ya se dedican a este tema, es un proceso muy fácil, muy rápido, puesto que también contamos con checklist, o bueno, en este caso todos en el área de trabajo o que están dentro de esta área cuentan con una checklist, que es básicamente en donde nos vamos apoyando para poder hacer recibimiento de materia prima o para poder almacenarla, ¿no? En este caso sabemos que debemos de contar con bitácoras en donde haga el registro de las temperaturas en refrigeración y congelación en cada cambio de turno. Los envases, empaques, recipientes en donde están mis alimentos deben de estar acomodadas en el anaquel y recuerden que también deben de estar rotuladas y por sistema PEPS. Los productos químicos almacenados también es un tema que se toma en cuenta para esta evaluación. Recuerden que deben de estar en un área separada de donde se hace la manipulación y preparación de los alimentos, deben de estar bajo llave, deben de estar dentro de su empaque original y también deben de tener un sistema PEPS. Y bueno, hay cosas en las que ustedes, quienes están dentro de esa área, ya lo manejan súper bien y yo creo que quienes han pasado por algún proceso de certificación en su área de trabajo, pues han llevado cosas mucho más complejas, ¿no? Entonces, en cuanto a la aplicación de prácticas que es el siguiente elemento de higiene en la preparación de alimentos y bebidas, se tienen que verificar las condiciones físicas y de operación de las áreas de preparación de los alimentos. No podemos preparar un alimento en un área sucia. Lavar la superficie de contacto de las áreas donde se manipulen nuestros alimentos, desinfectar las superficies donde vamos a preparar nuestros alimentos, lavar los equipos y utensilios en contacto con los alimentos, desinfectar también los equipos, lavar las manos. El lavado de manos dentro de estas áreas es algo que llevamos todo el tiempo en cada cambio de turno, en cada inicio de turno y demás. Lavar frutas, hortalizas, todo lo que se tenga que lavar. Recuerden que también hay cierto proceso para poder lavar los alimentos. No es lo mismo la forma en cómo lavo un alimento que tiene una cáscara más dura a un alimento que es de hojas, ¿no? Entonces, eso también se verifica dentro del proceso de evaluación. La desinfección de frutas y hortalizas. Aplicar prácticas sanitarias para la preparación de alimentos y bebidas y la forma en cómo se enfrían los alimentos. Sabemos que el recalentado también tiene cierta temperatura y que no se puede estar recalentando todo el tiempo, ¿no? Que es un proceso que se realiza solo una vez. Cómo se aplican las prácticas sanitarias para el servicio de alimentos y bebidas y disponer de la basura del área de preparación de alimentos y bebidas. Tenemos que ver si es que dentro de su área de trabajo respetan el máximo porcentaje de basura en un bote, si es que la sacan continuamente, si es que sí hay una separación de la basura y demás. Las superficies de contacto con los alimentos del área deben de estar limpias y los botes de basura deben de estar limpios en el área de preparación. Y en todos lados donde tengamos botes de basura, sabemos que deben de estar limpios, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es
el conocimiento que debería de tener alguien que está interesado en hacer este proceso de evaluación y son los requisitos que se piden. Obviamente, si nos queremos como adentrar un poco más y queremos hablar sobre qué documentación se pide, sobre cómo va el proceso, cuántos meses se llevan, ya hablaríamos directamente con el evaluador independiente o se pueden poner en contacto con el correo electrónico que tenemos aquí o con en Facebook, vía inbox y demás, para quienes estén interesados se pueda hacer todo este proceso y se les diga qué documentación se les pediría. Pero obviamente antes de todo esto, como les mencioné hace un ratito, su examen diagnóstico. Y bueno, si es que hay alguna duda, me la pueden externar en este momento y si no, sería todo de mi parte. Ok, entonces, bueno, si no hay dudas, les agradezco y cualquier cosa, estamos atentos. Muchas gracias.